Tafa, famifigofos, en este video veremos la segunda parte de cómo hablar en F, pero antes de esto vamos a dar un mini repaso. Escogemos la palabra que queramos y la dividimos en sílabas. Después de cada sílaba vamos a agregar la letra F y después la vocal de la sílaba que tenemos antes, como en este caso gato, gafa, tofu. Y ahora veamos cómo usar la F en las siguientes palabras que son un poquito más elevadas de nivel. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra cuento, que es diferente a todas las anteriores que hemos visto. La dividimos en sílabas y después vamos a hacer la N como que a un ladito, y después de cue vamos a agregar la F y después de to la F como normalmente lo hacemos, y después la vocal que tenemos en la sílaba al final. Por ejemplo, en el caso de cue no vamos a poner cuefuen porque se escucha raro, entonces se toma la vocal última y sería cuefen tofu. Si tú quieres dividir más tu palabra, puedes decir kufu, efen, tofu, y está también de forma correcta. Y la siguiente palabra es bueno. Bueno. Después de cada sílaba colocamos la letra F y la vocal última de la sílaba anterior. En este caso, bueno, acuérdense que la U no la tomamos en cuenta, solo la E, que es la última vocal de esa sílaba, para que diga buefe, nofo. Pero si tú quieres hacerlo de otra forma, también puedes decir bufu, efe, nofo, y es correcto, un poco más largo, pero está bien. Siguiente palabra, puerta, puerta. Acuérdense que aquí hacemos la R como que a un ladito para que nos dé chance de que la F se meta en esa sílaba. Y después agregamos la vocal de la sílaba anterior. En el caso de pue, agregamos la E. Y en el de ta, agregamos la A para que esto diga puefer, tafa. Pero también puedes separarla aún más la palabra y decir pufu, efer, tafa. Producto, producto. Agregamos una F después de cada sílaba, pero en el caso de duc vamos a poner la F después del du, y esto pasa con palabras similares que tienen una C, una L o una N. Después agregamos la vocal de la sílaba anterior para que esto diga profo, dufuc, tofo. Y aquí el ejemplo de otras palabras similares, por ejemplo plato, plafatofo, barco, bafarcofo, buenos, buefenofos, o también puede ser bufu efenofos, días, difiafas, gracias, grafasiafas o grafa sifi afas. Y ahora, ¿cómo se dice hola, ¿cómo estás? Ofolafa, gofomofo, efestafas, y se responde de la siguiente manera: bien, gracias, ¿y tú? La forma corta es biefen, grafasiafas y fitufu. Y la forma un poquito más larga y también correcta, bifiefen, grafas y fiafas y fitufu. Espero te haya gustado este video. Sufus crifi befetefe, dafalefe mefe gufustafa y ficofon pafartefe cofon tufus afamifigofos. Nofos befemofos, efenufun, nuefebofo, bifi befeofo. Y antes de irme, te reto a escribir en los comentarios en F supercalifragilístico espiralidoso, que sería sufupefercafalififrafagifilifistifficofo efespifirafalifidofosofo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!